Ahí está. Reservado, ahí está. Ya, Ujú. estamos entonces, pues, ¿ya? Vamos a ello. Eh, Le doy la bienvenida a todos y a todas allí. Eh, en esta oportunidad vamos a compartir con un entrañable amigo que más que en el tiempo son esos amigos que uno siente que de pronto, si hay otras vidas, los conoció en esas circunstancias, ¿ya? Eh, Ismael, ¿ya? Ismael que eh, él, digamos, le toca nacer en España, pero en Chile estuvo muchos años. ¿Cuántos años, Ismael? 13. 13 años, mira, no podían ser 12 ni 14, 13. ¿Ah? Un número, ¿ah? Una trecena entera estuviste aquí. ¿Ah? Y vaya trecena. Y vaya trecena. Entonces, Ismael, bueno, Ismael les va a contar, Ismael probablemente ya entrando en terreno les va a empezar a contar un poco también de su camino, pero en esta oportunidad yo lo invité a él a, a compartir, ¿cierto? Con todos nosotros lo que llamamos aquí el yo biográfico y el yo creador. Nosotros tuvimos muchas conversaciones en torno a eso, ¿ya? Y, y yo siento que es importante que nos hagamos partícipes de eso, de la experiencia de él, de lo que él fue descubriendo en el camino y cómo también él lo ha plasmado. Si eso es el tema, ya no solamente lo ha soñado o lo ha estudiado, sino que lo ha convertido, ¿cómo decirlo, cierto?, en un espacio, en un recurso, eso es, en un recurso, ¿cierto? Ujú. Que tal como a él ha sido, para él ha sido inspirador, también lo ha sido para otros. Entonces ya pues, sin más preámbulo, presento a Ismael Bermúdez, ¿ya? Señor, bienvenido. Muchas gracias, querido amigo Enzo. Bueno, buenas noches a todos desde Lisboa, un poquito lejos de Chile, pero siempre cerca. Efectivamente, fue una trecena bien completita la que viví en Chile. Y, y bueno, para mí Chile siempre, aparte de que mi mujer es chilena, y aquí en Lisboa de una u otra manera estamos representando a Chile, pero más allá de eso, Chile siempre va a estar en mi corazón porque momentos que se han grabado a fuego en mi biografía los viví en Chile. Y si en algún sitio puedo asociar ese famoso despertar, por decirlo de alguna manera, fue allí. Y probablemente era el momento vital en el que tenía que ocurrir y podría haber ocurrido en otras partes del mundo. Pero fue allí. Por tanto, siempre va a estar asociado a esa etapa crucial en mí. Efectivamente, es curioso cómo son las cosas, pero al final, en este caminar, lo que yo me he dado cuenta es que tuve que dar muchas vueltas y recorrer muchos miles de kilómetros. De hecho, el otro día Google me decía, como nos vigila, es como el gran hermano, ¿no? Me decía que había dado la vuelta al mundo como 4 veces. Es decir, de todas las veces que entre España y Chile y otros países había viajado, como que había dado la vuelta al mundo 4 veces. Bueno, el otro día caí en la cuenta que dar la vuelta al mundo 4 veces para volver al punto de partida y darte cuenta que en realidad nunca te fuiste, fue muy fuerte. Y fue una de las últimas experiencias que tienen que ver con ese yo biográfico y ese yo creador. Porque después de tanto recorrer, de tanto buscar, tanto adentrarme en distintas tradiciones, sabidurías, me di cuenta que nunca había salido de mi casa. O que siempre había llevado a mis padres y a mi casa y a mi biografía a cuestas. Y que por tanto, más allá de que yo había recorrido muchas culturas, en realidad nunca lo recorrí yo. Lo recorrió la idea que de mí yo tenía. Es decir, el yo biográfico. Entonces, de repente, me encontré con una frase que yo había visto muchos años, que dice que el sueño de la razón produce monstruos. Y fue muy fuerte porque me di cuenta cuán verdad era. Resulta que como llevamos a cuestas una mochila que dice quiénes somos, en función de dónde hemos nacido, en qué familia, en qué contexto, en qué época, pues resulta que al final nunca vivimos la vida. Me di cuenta que ningún pensamiento en mi existencia había sido mío, ninguna emoción había sido mía, ninguna. Y es muy fuerte cuando tú uno experimenta eso. Es decir, mis padres me dieron un sello, porque se supone que nosotros venimos blancos, ¿no? En una pizarra que hay que llenar. ¿No dicen eso en educación? Una pizarra que hay que llenar. ¿Y la llena quién? Nuestra familia, la educación,
la época que te tocó, pero es que resulta que a mis padres lo llenaron los suyos y a los suyos y así eternamente, ¿no? Entonces al final me di cuenta que yo era hijo de una tradición de siglos y que yo era hijo de una serie de costumbres y de una serie de creencias tan arraigadas que al final eso me había llevado a vivir una película que no era mía. Entonces, dar 4 veces la vuelta al mundo para darte cuenta que nunca viviste un momento propio tuyo fue muy fuerte. Fue tremendo. Entonces ahí empecé a convertirme en observador de mi propia película. Es como que me desdoblé. Me salí de mi película y empecé a mirar qué película me había creado, qué película había vivido y por qué. Y en ese momento fue súper revelador porque me di cuenta que había jugado a la misma película que todo el mundo, víctima, que tiene una carencia tremenda y empieza el camino del héroe, ¿no? Porque si hasta los estudiosos no dicen, los estudiosos que estudiaron todas las estructuras de los cuentos populares, resulta que llegaron a la conclusión que todos los cuentos populares de todo el mundo tienen la misma estructura y que el camino del héroe siempre parte en una carencia. Tú fíjate qué manera de contarnos mal la película. Entonces, todo tu camino, todo tu anhelo se construye desde el no tener, desde el no ser. ¿Qué puede venir de ahí? Más víctima, más carencia. Desde el no ser no puede venir nada que tenga vida. Entonces, yo me di cuenta cómo mi búsqueda completa había sido desde el no ser. Desde ser una víctima que se sentía engañada por la vida, que había nacido en un contexto humilde, que no entendía por qué había nacido ahí, cuando tenía otras aspiraciones, que se creía superior a sus padres, que se creía mejor que ellos, en fin, unas películas, unas historias, y que claro, obviamente, para poder salvarme de ese contexto, pues me refugio en el intelecto. Tú imagínate eso, me convierto en un ratón de biblioteca. Pero literalmente, porque claro, en mi casa no había habido ningún libro. Mis padres, por circunstancias personales, nacieron en plena Guerra Civil Española, casi no pudieron ir al colegio. Entonces, yo no crezco en un contexto en donde a mí me puedan entregar cultura. Me entregan valores, muchos, pero no cultura, porque no la tenían, no la habían recibido. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy al otro extremo. Y para sacudirme esa herencia, mal entendida y mal asimilada, me convierto en un ratón de biblioteca. Me convierto en un viejo chico que se ha leído no sé cuántos miles de libros, que es capaz de citar de memoria no sé cuántos autores muertos, que es capaz de hablar en latín y griego. ¿Y todo eso para qué? Para convertirme en una biblioteca caminante, angustiado, absolutamente viendo el mundo por encima desde una soberbia absoluta pensando que lo sabe todo y viendo cómo vamos al precipicio y con ganas de quitarme la vida porque no veía salida por ningún lado. Tú imagínate la película en la que yo me había metido. ¿Y por qué? Por ser esclavo de un yo biográfico, que se supone que era la identidad que a mí me constituía en ser humano. Entonces, esta mañana justo haciendo una recopilación para una escuela en España con la que trabajo, que tiene que ver con todos estos temas, con la automaestría y el autoconocimiento, es decir, encontrar las respuestas dentro tuyo, resulta que me di cuenta que de esa fase 1, en donde me había convertido en una especie de monstruito intelectual con un cerebro privilegiado lleno de datos, resulta que empiezo un segundo camino que coincide con Chile, que es más espiritual. Es decir, suelto la religión, empiezo a cuestionar la academia y todo lo que había aprendido y empiezo en un camino espiritual. Pero lo más curioso es que si bien ese camino espiritual me sirvió para cambiar el chip, empezar a abrir ventanas y puertas que antes no conocía, pero me llevaron a una encerrona aún peor. Porque claro, empecé a añadir aspectos nuevos, conocimientos nuevos, pero eran intelectualmente hablando. Era mi cabeza privilegiada puesta al servicio de los libros de espiritualidad. ¿Y qué ocurría?
Es peor porque resulta que me di cuenta que ya no era víctima de nadie. Los malos ya no estaban fuera, no eran mis padres, no eran los demás, no era la vida injusta que me había colocado en no sé qué sitio, no, no, no. Ahora era yo, era mi ego. El enemigo estaba dentro mío. Entonces, imagínate la lucha interna de decir, a ver, espérate. O sea, aquí nadie me ha hecho nada, me lo he hecho yo. Pero hay que ser weón, como se dice en Chile. Pero ¿cómo yo me he hecho esas cosas? Y ahí empieza un periodo de culpabilizarme y de machacarme sistemáticamente tremendo, hasta el punto que tengo que vivir un incendio en donde casi pierdo la vida y acabo arruinado económicamente. Porque claro, todas las creencias raíz que yo tenía, que no había logrado desvelar, empiezan a chocar con toda esta espiritualidad que te dice, y lleva toda la razón, pide y se te dará, agradece, y que es la llave del universo para que ocurra la magia, etcétera, etcétera. Pero claro, yo no había logrado detectar desde dónde estaba actuando. ¿Cuáles eran las creencias de carencia y de baja autoestima que yo tenía de raíz, fruto de ese yo biográfico, que entraban en lucha directa con estas nuevas creencias, que eran más nuevas y no tenían tanta fuerza? Entonces tú imagínate cómo me sentía teniendo un nuevo conocimiento súper valioso, pero que no me traía ningún resultado, que me provocaba más frustración, que me provocaba más insatisfacción y que encima me hacía sentir tonto. Porque como era posible que sabiendo todo eso, no pasara nada. Y ya te digo, llegar a vivir un incendio en el que casi muero, pero además un incendio que de verdad que es de risa. Porque yo vivía en el Cajón del Maipo. Vivía en una casa de 2 pisos, mezcla de madera y tal, y había 3 casas más unidas por un puente de madera. Se incendia por una tormenta la mía, se quema entera la mía hasta el punto que incluso todos los metales de la cama desaparecen y ninguna de las otras se quema nada. La mía entera y ninguna más. Es como mi propia rabia interna consumiendo donde yo estaba. Porque si tú dices, bueno, ha saltado un poco al lado, al árbol que está enfrente, no, nada. Es como que era un foco controlado a mi casa ahí. Y después acabo en una ruina económica que parece que recién voy a poder salir de ella, a pesar de todas las herramientas que he ido acumulando en mi historia y de que ayudo a otras personas a que les vaya bien económicamente en sus negocios, que es pelacable. Entonces, resulta que ese Oye, camino Ismael, espera. espiritual se convirtió en una trampa terrible. Dale, dale, perdona eso. Ismael, sí, una pregunta ahí, un comentario respecto a lo que estás diciendo. Que ese yo biográfico, con el que yo, claro, también tengo experiencia y conversábamos en alguna oportunidad, es muy astuto. Es muy astuto y, por ejemplo, él ocupa, para los que están aquí a lo mejor les va a hacer sentido también, él ocupa la temporalidad como argumento. Así Te es. dice, él, ¿cierto? Quería instalarlo aquí porque en realidad uno le dice algo así como al oído, le dice, mira, lo que tú quieres te va a tomar tiempo y sería bueno que tú estudiaras esto o tomaras tal camino Eso es. o tal iniciación, ¿ya? Claro, Pero eso es propio de la voz del yo biográfico, porque el yo creador en realidad no se mueve la temporalidad. claro. O sea, de hecho, es como el síndrome del estudiante, ¿no? Es como cuando uno está estudiando, no sé, un idioma, por ejemplo, inglés. Y mientras estás estudiando y te llega un amigo o un familiar y te dice, ya, pero dime algo en inglés. Y uno le dice, no, pues que estoy estudiando. Y se ampara en que está estudiando para no hablar inglés porque todavía está estudiando. ¿Y qué es lo que hace? Ese mismo miedo que está de raíz, esa misma baja autoestima, esa misma carencia motor principal que mueve todo, está actuando ahí para que tú sigas eternamente estudiando. Entonces, claro, efectivamente, eh, como tú bien dices, ¿qué es lo que hace ese yo biográfico, ese ego? Lo que yo me di cuenta es que ese ego efectivamente responde a un modelo mental, que no es nada nuevo, lo han dicho siempre, siempre. Eso lo sabemos desde no sé cuántos siglos que viene el Tao Te Ching y tantas otras tradiciones de tantas partes del mundo en donde te hablan del ego y te hablan de la trampa del pasado y de la trampa del futuro y cómo
te aleja del único momento donde tú puedes de verdad construir algo y crear algo que es el presente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en el fondo uno vive del pasado. ¿Qué quiere decir uno vive del pasado? Seguro que más de uno vio la película El día de la marmota o Atrapado en el tiempo de Bill Murray, ¿no? Esa persona que se despierta una y otra vez en el mismo día, ¿no? Una y otra vez en el mismo día. Pues en realidad nosotros vivimos así. En el fondo, ¿qué ocurre? Tú tienes una serie de patrones mentales. Esos patrones mentales se proyectan, los proyectas fuera y construyen la realidad que tú ves. Por tanto, todo lo que vives tú lo interpretas bajo ese patrón. Al interpretarlo bajo ese patrón, las experiencias que vas acumulando lo que hacen es fortalecer el patrón. Pero claro, es un patrón que te provoca dolor y sufrimiento y tú no lo quieres. Entonces, ¿qué es lo que hace el mecanismo? Es decir, yo tengo una mala experiencia que no quiero repetir. Entonces, por miedo a repetirla, la lanzo hacia el futuro porque no quiero que vuelva a ocurrir y lo que hago es que en ese momento acabo de convertir el futuro en mi pasado. Y se establece un círculo sin salida, como la rueda del hámster, que me tiene entre no quiero repetir en mi pasado, pero es mi pasado, y por miedo a repetir en mi pasado condeno mi futuro y no hago nada. ¿Cuándo? En el presente. Y ahí me pierdo, y me pierdo, y me pierdo, y me pierdo. Y lo único que hago es lo único que puede hacer el ego o el yo biográfico. El ego y el yo biográfico no es creador, es fabricador. Es decir, repite las mismas experiencias una y otra vez, con distintos matices, con distintas formas, y eso nos engaña, pero al final lo vuelve a repetir una vez tras otra. Entonces, ¿por qué? Porque es como darle a un mono y decirle, ¿sabes qué? Conduce, maneja el autobús del colegio. Le hemos dado a ese yo biográfico, a ese ego, le hemos dado un poder que no sabe manejar. No lo sabe manejar. Y hace lo que puede. Porque la primera gran víctima en esta historia es ese yo biográfico, es ese ego que se ha tenido que hacer cargo de nosotros. Y le hemos dado el poder creador que en esencia tenemos y somos, que es lo que nos distingue como seres humanos frente a otros seres de este mundo, y se lo hemos dado a alguien que no tiene herramientas para usarlo. Y nos sorprende el resultado. O sea, encima además se convierte en nuestro enemigo. Si no tenía las herramientas, ha hecho lo que ha podido. Es más, hemos llegado aquí, al día de hoy, gracias a que con lo que le dieron, hizo lo que pudo. Porque ahí es donde viene la otra cosa que a mí más me maravilló de este proceso y que agradezco profundamente, y es entender que en realidad nos gusta mucho el drama. Pero mucho, 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 mucho. Somos adictos al drama. Entonces resulta que nos contamos nuestra historia como una historia de pérdida, de derrota, de sufrimiento, de dolor, y en realidad no ha pasado nada, nada, nada. Pero como nos lo contamos a nosotros mismos así, pues al final nos lo creemos. Y lo arrastramos como una mochila hiper mega extra pesada de dolor y sufrimiento que no es tal. ¿Por qué? Porque en todo momento fueron señales que si nosotros hubiéramos sido capaces de ver o fuéramos capaces de ver ahora, desde el presente, son tremendas enseñanzas que nos liberarían de esa esclavitud. Pero como no somos capaces de verlas, porque en el fondo nos da pavor mirarlas, nos duele demasiado, pues en el fondo ¿qué hacemos? Nos las dejamos atrás, no queremos verlo, nos tapamos como los niños pequeños bajo las sábanas y decimos, si no lo veo no existe. Hasta que lo vuelvo a repetir otra vez y vuelvo a vivir y a retomar el mismo dolor y que me recuerda exactamente la misma experiencia que viví. Y ya no solo nosotros, porque si solo fuéramos nosotros, pero es que resulta que si empezamos a mirar lo que nos rodea, nos damos cuenta que son 7.500 millones de películas funcionando a la vez. Y eso es el inconsciente colectivo que decía Jung. Porque al final es como cada uno contándose su propia película de la manera más terrible posible y proyectándola. Y al final nos convertimos en autómatas caminando que creemos que vemos la realidad y lo único que estamos haciendo es ver nuestra propia película, igual que el otro ve la suya, y estamos interactuando de película a película. Y claro, después nos dicen, chuta, es que nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta empatizar, pero si no lo vemos.
si no lo vemos? Si nunca hemos visto a nadie, nada más que nuestra propia película dramática. Entonces, claro, ¿por qué decían los nahuales? ¿Y por qué el nahualismo? ¿Por qué decía nuestra gran herramienta, nuestra gran arma es la atención, la observación? Porque cuando tú te paras, primero, te detienes inmediatamente y dejas de seguir caminando, que no pasa nada. Que eso que nos han dicho de que la vida es como ir en bicicleta, si te paras te caes, que no, que no. Que esa es otra gran película mala, terrible, que nos hemos contado. Te paras. Cuando tú te paras y te detienes, puedes observarte y observar lo que ves. Y a partir de ahí es cuando se empieza a manifestar la verdad, que es la tuya, no es la de otro, es la que tienes dentro. Y a partir de ahí puedes empezar a ver desde dónde has estado fabricando toda tu vida, toda tu historia, y no solo la tuya, porque cuántos siglos de atrás vienen, y ahí las constelaciones familiares, en eso tú eres experto en eso. ¿Hasta qué punto cuando no se libera, no se resuelve, tú llevas a todos tus ancestros encima? ¿No? Entonces, al final es como por mí y por mis compañeros y por mí el primero. Resulta que yo estoy llevando todas las malas películas de no sé cuántas generaciones y de no sé cuántos siglos. Y seguimos con las mismas cargas y seguimos con los mismos dolores a cuestas y al final nos extraña volver a vernos de nuevo en una pandemia, volviéndonos locos y atacándonos unos a otros y arrancándonos la cabeza unos a otros. Pero que nos extraña. Pero si es lo mismo que pasó en la peste negra, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y lo seguiremos repitiendo 25 veces. Solo que cuando tú estás al borde del abismo tienes dos opciones. O despliegas tus alas o te vas al borde o te vas al fondo del abismo. Y ahí empieza a aflorar, si te detienes, ese yo creador. Y el yo creador no entiende de tiempo y tampoco entiende de conocimiento, porque esa es la gran mentira. De hecho, todas las personas que se han iluminado y que han aportado desde esa iluminación, lo primero que te dicen es que nunca entendieron lo que les pasó y que después empezaron a buscar para entender lo que les había pasado. Nunca fue desde el conocimiento, fue desde la revelación. Es decir, desde que la verdad se revela. Y esa verdad está en el interior, no está en los libros. Porque si no, cuando yo leía Eckhart Tolle, me hubiera iluminado. Y no entendí nada. Y sin embargo, ahora lo leo, después de toda esta experiencia, y digo, pero ¿cómo no lo podía entender? Pero si es evidente lo que está diciendo. O sea, me lo leí 2 veces, El poder de la hora, y no entendí ni jota, pero ni jota. Ni jota. Y en cambio ahora digo, pero bueno, pero ¿dónde estaba? ¿Pero qué estaba pensando para no entenderlo? Pero si es evidente, si es claro como el agua, claro. Después de haberlo experimentado, después de haberlo vivenciado en mis entrañas. Ismael, eh, Alejandra hace una pregunta acá. La pregunta Dale, de dale. Alejandra, resumiéndola, es ¿en qué momento tú, como un momento de ruptura, ¿cierto? En tu vida, tú, además de ver la película, de alguna forma comenzaste, eh, o nació en ti el ímpetu de dirigir la película, ¿cierto? ¿En qué momento fue eso? Cuando me di cuenta que era tan mala que ni yo mismo la soportaba. O sea, yo siempre digo, cuando después de alguna charla, algún taller, hay personas como en todo, ¿no? Que se me acercan y me dicen, oiga, ¿y usted es psicólogo? Y yo le digo, no. ¿Y es coach? No. Y se quedan así mirándome como diciendo, pero ¿y entonces? Y yo le digo, mira, soy un ser humano que le costó tanto entenderse que parece que encontró alguna clave en el camino. Entonces, de verdad que esto no es de sabios, ni de personas que nacen con estrellas o estrellados, ni de personas que tienen por sus circunstancias de vida acceso a no sé qué contenidos esotéricos o a no sé qué plantas alucinógenas. De verdad que no. Esto es cuando uno de verdad toma la decisión de que ya está bien. No más. Porque en el fondo, cuando tú dices, a ver, en toda esta historia, ¿cuál es el único elemento que se repite una vez tras otra? Yo.
Han cambiado las personas, han cambiado los contextos, han cambiado las circunstancias, han cambiado los dolores, han cambiado los sufrimientos. ¿Cuál es el único elemento que se repite sistemáticamente? Yo. Por tanto, ¿dónde debe estar el problema o la encrucijada? En mí no puede estar porque los demás no se repiten. El que se repite soy yo. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, tú dices, no, mira, aquí yo tengo que empezar por hacerme cargo y responsable de mi historia. Y dejar de echar balones fuera y dejar de pensar si es el de aquí, si es el de allí, si es injusto, si es que la vida, si es que me tocó o no me tocó. Y cuando uno tiene esa valentía de decir, ¿sabes qué? Aquí el único elemento soy yo y por tanto tiene que estar en mí, es como que algo ocurre. Empiezas a pararte, empiezas como a desdoblarte y empiezas a mirarte a ti mismo. Por eso decía lo del espectador. Es como que por un momento decidí sentarme en la butaca del cine y empecé a ver la película que yo mismo estaba dirigiendo, escribiendo el guión y protagonizando. Y dije, joder, qué mierda de película. Pero es que era la mía. Y yo dije, pero espérate, ¿y será que me la puedo contar de otra manera? A ver, no me digáis que no os ha pasado que estáis viendo una película y que de repente dices, pero weón, pero date cuenta, pero si lo tienes al lado, pero es que no lo estás viendo, pero fíjate cómo está, si está llorando, pero es que no lo ves. Desde la distancia todo se ve de otra perspectiva. Pues me di cuenta que lo primero que hizo fue eso, ver que había aspectos de la película que se podían contar de otra manera a cómo yo me los había contado. Eso fue tan revelador, tan liberador, que fue el primer paso. De hecho, perdona eso, dale, que si no, no paro. Sí, ahí no, es para leonarte, ahí mismo, mira. Cuando dijiste eso, de darme cuenta que yo me puedo contar de otra manera. Entonces, muchas veces cuando yo he comentado eso, el otro te mira con perplejidad porque dice, pero ¿cómo yo me voy a contar de otra manera algo que yo viví? ¿Ya? Entonces, yo sé que hay algunos acá que tal vez tienen esa inquietud, esa pregunta ahí en la punta de la lengua. Es decir, ¿cómo me voy a contar de otra manera algo que yo estuve ahí y digamos, siempre la cuento igual porque pareciera que es un hecho, ¿cierto? Entonces, me gustaría que te detuvieras ahí, que te explayaras en ese aspecto. Wow, aspecto peliagudo. Se puede abordar de distintos puntos. Nos podemos meter en física cuántica si quieren, pero porque ahora la física cuántica, lo divertido es que ahora tenemos aliados, porque la física cuántica empezó a entender lo que significa el observador que construye realidad. De hecho, hay un experimento que a mí me encanta y que a mí me voló la cabeza. Resulta que un día escucho lo siguiente. Situación. Si un árbol en mitad del bosque se cae y no hay nadie presente, un árbol grande, ¿ya? Imaginémonos un árbol grande. En mitad del bosque, un bosque tupido, se cae así al suelo de una. Y no hay nadie. ¿Hace ruido o no hace ruido? Cuando yo escuché eso dije, chuta, ya. Y de repente, claro, uno visualiza la situación y hasta como que escucha el ruido, ¿verdad? Porque esa es la gracia que tienen los sentidos y ahí está la trampa. Que no es necesario que algo ocurra para que yo lo sienta. Pues resulta que no hace ruido. Yo me diría, ¿pero cómo? Pues muy sencillo. Porque una cosa es lo que es el ruido y otra cosa es cómo se percibe. El ruido es vibración. Lo que hay cuando una es vibración. Pero resulta que si no hay un receptor, es decir, un animal o un ser humano que escuche esa vibración y que la transforme, porque eso es lo que hace nuestro oído, recoge la vibración, la lleva al cerebro y el cerebro lo transforma en un sonido conocido. Si no hay un receptor que tome esa vibración y la convierta en sonido, no suena. Y uno diría, no me cuentes, muy sencillo. ¿Qué pasa con las ondas de radio? ¿Ustedes creen que en este momento, en la habitación en donde están escuchando esta tremenda parrafada, no hay ondas de radio funcionando? ¿Y por qué no se escuchan? Porque no hay un receptor de radio que la onda de radio, la frecuencia de esa emisora, la transforma en sonido. Pues exactamente lo mismo pasa con la realidad.
La realidad no depende de lo que es, sino que depende de cómo la percibe y la interpreta el observador. Entonces, es como que mi mente, que está pensada y diseñada para que sobrevivamos y para que como especie procreemos, es decir, sigamos adelante, selecciona todo lo que a tu criterio necesitas seleccionar para que tú estés a salvo. La mente, y eso es algo que cada día más se está estudiando desde la neurociencia, no tiene cómo saber lo que es verdad o mentira, no distingue entre verdad y mentira. La mente lo único que hace es corroborar lo que tú crees. Y de hecho le pusieron un nombre, le llaman sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación consiste en que la mente de plano rechaza cualquier argumento que sea contrario a lo que tú piensas. De entrada, esa es su parada. Rechazar aquello en lo que tú no estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque necesita protegerte. Entonces, es como cuando uno de repente dice, me voy a comprar un auto. Y me voy a comprar un auto que yo no había visto, pero que me tincó. Y después al día siguiente me veo a autos de ese tipo por todos sitios. Y digo, pero bueno, ¿pero dónde estaban? Es que no estaban, siempre estuvieron. Pero para mí no era importante, no era tema. Es que no los vi, claro que los vi. Pero para mi mente no era relevante, lo filtró. Mi mente lo filtró y simplemente me puso delante lo que en ese momento era relevante. Al día siguiente que yo decidí comprarme ese auto pasó a ser relevante. Por tanto, mi mente, cuando detecta ese auto, lo transforma en mi percepción, como bien dijo alguien en el chat. Y por tanto, la realidad que yo veo, la realidad que yo vivo, tiene que ver con mis percepciones, no con lo que ocurre. Por tanto, si yo no tomo distancia de esa realidad que yo estoy percibiendo, ¿cómo voy a ver desde dónde percibo? Porque el gran problema es desde qué modelo mental, desde qué paradigma mental, desde qué creencias yo estoy percibiendo la vida, porque esa es la realidad que estoy construyendo. Entonces, cuando yo me coloco en espectador, me di cuenta que fui yo el que estaba dirigiendo la película, el que había escrito el guión y el que la estaba protagonizando. Joder, perdón, pero hay que ser weón para no cambiar el guión. Es como, imagínense que yo soy actor y acabo de interpretar al Joker, me eligen a mí en vez de Joaquin Phoenix, interpreto al Joker y después me contratan por una comedia. Y voy y sigo actuando como el Joker. ¿Qué me diría el director? En fin, es verdad que lo has hecho muy bien en el Joker, pero esto es una comedia, como que no corresponde. Pues no, nosotros no. Que no, que no. Yo, el Joker, da lo mismo. Entonces, cuando tú te conviertes en espectador y activas el observador, empiezas a darte cuenta. De hecho, en Estados Unidos hicieron un estudio súper curioso. Resulta que dividieron en dos grupos de personas. En un grupo había personas con tendencia a la negatividad, a la depresión y que tenían baja resolución de problemas. Y en el otro grupo había personas con tendencia al optimismo y con alta capacidad de resolución de problemas. Empezaron a estudiar qué era lo que los diferenciaba. Y se encontraron que había un elemento, el único que pudieron aislar que se daba 100% en ambos grupos, pero de forma totalmente opuesta, era que el grupo que tenía tendencia a la negatividad, a la depresión y baja capacidad de resolución de problemas eran personas que se contaban la historia de su vida como una historia de pérdida, de derrota y de vacío. Las personas que se contaban su historia, que tenían alta capacidad de resolución de problemas y tendencia al optimismo, se contaban su historia como una historia de superación y como una historia de logros. Pero lo más curioso no era eso. Lo más curioso es que el grupo que se contaba su historia como una historia de vacío y pérdida, en general eran personas que no les había pasado casi nada en su vida. Y el grupo que se contaban su historia como una historia de superación, eran personas que habían tenido vidas complejas. Entonces, ojo con eso, que como primer paso, pero primer paso es fundamental. Porque después me di cuenta que eso es seguir en el ego, seguir en la dualidad. No, yo no quiero ver lo negativo porque no me sirve de nada, porque me hunde. Yo positivo, siempre positivo.
Y resulta que no veo la negatividad que tengo dentro, el dolor que tengo dentro y la baja autoestima que tengo dentro y que es el motor principal de mi vida. Yo hice eso. Pasé de ser un víctima a convertirme, como no me gustaba la película, dije, bueno, pues ahora voy a ser el héroe. Y ahora no va a ser un drama, que va a ser una película épica. Y yo voy a ser así, pero el mega super extra héroe. Y empecé a ponerme como ejemplo. Empecé a contar mi historia de, fíjate, de dónde vengo y de qué familia y de qué no sé qué, y bla, 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 y llegué a ser escritor y no sé cuánta historia. Y resulta que no me di cuenta que lo que estaba haciendo era enmascarar la realidad que no quería ver. Entonces, claro, había amigos, de hecho, había un amigo que me hizo un logo, que sale mi nombre con unos lentes, y decía, es que tú eres como Clark Kent, pero al revés, me decía, que yo me reía mucho, me decía, mira, Clark Kent se quita los lentes y se convierte en Superman. Tú te pones los lentes y es como que vieras la realidad desde otro lado, porque era como lo que hacían mis charlas, ¿no? Pero yo no me di cuenta que lo que estaba haciendo era forzar a cambiar la historia de mi película para convertirla en una historia de éxito, épica, heroica, que mereciera la pena, pero no liberando todo ese dolor, toda esa baja autoestima, todo eso acumulado que me había llevado hasta ese momento. Entonces, claro, no me liberó de nada y a pesar de que estaba contando esta historia, a pesar de que yo hablaba de vivir inspirados, a pesar de que había gente que decía, oh, es que es increíble porque te escucho y me animo y no sé qué, después de eso vino mi ruina. ¿Por qué? Porque como no había querido ver lo que de verdad tenía que ver y lo había enmascarado, pues me tenía que poner otra prueba más. Me tenía que poner otra prueba más. Y ahí entendí que lo que había hecho era siempre pasar de un extremo al otro, como el péndulo. Del extremo de la víctima con baja autoestima al extremo del héroe que le habla a no sé cuántas personas y que es súper inspirador y que es la caña. Pero que en el fondo tenía el mismo miedo o más y me sentí igual de frustrado o más, pero no lo quería ver. Otra trampa del ego. Pero ojo, que el ego lo único que hace es sobrevivir, que es lo que le hemos pedido que haga por nosotros. Ojo con eso, que el ego no es enemigo de nadie. Entonces, ahí es cuando llega a, como diría Hegel, la síntesis, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Ni es A ni es B, porque tanto A como B son arquetipos, son personajes, son creencias. Cuando tú logras situarte en medio y mirar con distancia atentamente y observar toda esta película, te das cuenta que simplemente has sido víctima de tus propias historias y que a partir de ahora, cada vez que esas historias vuelven, como ya las reconoces, puedes liberarlas. Es decir, puedes dejarlas ir y decir, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir dejándome llevar por esta historia, porque ya no va más. A partir de ahora, yo decido cuál es la historia que quiero contar y desde dónde la voy a contar, que no es ni desde el héroe ni desde la víctima. Y ahí es cuando recién, y esto es de verdad, eso, esto es de ayer, de antes de ayer, o sea, quiero decir, esto es cuando yo empecé a sentir ese yo creador, que venía con fuerza y que me permitía empoderarme y ser responsable de mi propia vida y empezar a no tener miedo. Y empezar a no tener miedo. Pero para eso tuve que sentir el miedo, me tuvieron que temblar las piernas, me tuve que encoger el dolor en el estómago y sentir todo eso que estaba dentro en el cuerpo y no negarlo. Porque si no hacía ese proceso, no iba a hacer un proceso de verdad, de superación, de liberarlo y dejarlo atrás en el pasado y que no contamine la experiencia presente, que es única, nueva y que no tiene nada que ver con lo que pasó ayer. De la misma manera que tampoco va a tener nada que ver con lo que pase mañana. No rendirse, porque ojo con la rendición. Esa palabra a mí me encanta, pero no es lo mismo entregarse que rendirse. Tú te rindes si no hay resignación, perfecto. Pero si hay resignación porque en realidad nada te resulta, porque en realidad te sigues sintiendo víctima y como ya no te queda, es como que te abandonas, ese rendirse lleno de resignación te lleva a lo mismo. Entregarte confiado es donde tú dejas operar esa creatividad interna que no tiene límites. Que no tiene límites. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no va a haber problemas? Todos los días. ¿Eso qué quiere? Pero tú
como estás atento y estás observando, estás pendiente de las señales. Todos son señales, todo. Todos son señales. Y todos son señales que se convierten en mensajeros que te dicen, fíjate, 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 fíjate. ¿Para qué? Para que puedas elegir. Porque esa es nuestra gran creatividad. Elegir a cada momento qué quieres. Y después, obviamente, te tienes que poner en marcha siendo coherente con eso que elegiste. No sé si eso respondía a lo que me pediste. No, con creces, con creces. Oye, aquí pregunta, está la pregunta, ¿y cómo te entregas? Dice ella. ¿Cómo ocurre eso? Si lo puedes describir un poco más. Perfecto. Primero y principal, al igual que el ego no es tu enemigo, sino que es una víctima tuya, porque le diste un poder con el que no era capaz de hacer nada, el miedo tampoco es tu enemigo. O sea, el miedo tiene que ver con cuando tú no te crees lo suficiente. Es decir, sigues pegado en esa baja autoestima. ¿Qué ocurre? Yo siento miedo cada día, pero cuando llega el miedo, para mí es una señal. ¿Qué quiere decir el miedo? El miedo quiere decir, ese es mi viejo patrón de baja autoestima. ¿Lo niego? No. ¿Lo rechazo? No. Está. Pero sé que es solo, como decía Patricia May el otro día en la conversación con Christian Barken en Icare. No es lo mismo decir tengo miedo que hay miedo en mí. El miedo no lo es todo. Es algo que yo estoy sintiendo dentro mío, que no niego, que me encoge el estómago, que me hace temblar las piernas, cada uno lo siente de su manera, que lo reconozco, que lo verbalizo. Siento miedo, en este momento siento miedo. Pero automáticamente, en ese monólogo hablado, verbalizado en voz alta conmigo mismo, yo sé que el miedo es un residuo del patrón de baja autoestima que yo tuve. Por tanto, no tengo por qué hacerle caso. Entonces, yo puedo seguir actuando, seguir hablando, seguir caminando, seguir lo que sea, yo puedo seguir sintiendo ese miedo. No pasa nada, porque yo ya les conozco la cara. Entonces, no solo no lo niego, no solo no lo rechazo, no solo me hago el superhéroe que no siente miedo nunca, no, 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 no. Lo verbalizo incluso, pero lo coloco en su lugar. En ese momento significa que de verdad yo me he entregado y confío plenamente en ese yo creador, en esa esencia divina que todos tenemos y que de verdad es nuestro origen, pero que hemos olvidado. Sí, mira, en esta respuesta que ofreciste, la imagen que me vino respecto al miedo en particular es, por ejemplo, que en la tradición nahual, allí en el fondo uno entiende que hay que aprender a ponerle un rostro, a darle un rostro al miedo, a darle un rostro a la rabia, a darle un rostro al resentido, a darle un rostro, ¿ya? Y de alguna manera, al darle un rostro, ¿ya? Claro, como alguien dijo por aquí, le quitamos poder, ¿cierto? Lo volvemos incluso hasta familiar, ¿ah? Porque deja de ser, que es lo peor que uno con lo que puede convivir, ¿cierto? Deja de ser esta suerte como de figura espectral, fantasmal, ¿ya? Esta sombra que nos asedia, a la que uno le atribuye más de lo que es siempre, ¿ya? Porque es lo inaprensible, en fin. Pero cuando uno le da un rostro, claro, incluso hay un diálogo, puede haber un diálogo, ¿ya? Absoluto. Y lo otro puede, claro, y lo otro puede obedecer también, ¿ya? Porque como dices tú muy bien, son fuerzas que no se trata, y bueno, también es imposible aniquilarlas, destruirlas, desaparecerlas, sino que las podemos alquímicamente transformar y pueden ser grandes aliados también. O sea, a ver, yo creo que a mí me costó, fue una de las cosas que reconozco que en este proceso no es fácil, no solo desde el punto de vista intelectual, sino sobre todo desde el punto de vista
de sentirlo, ¿no? De integrarlo. Yo siempre había escuchado que solo hay dos fuerzas en el mundo, el amor y el miedo. Y que esas dos fuerzas construyen la realidad. Y claro, uno escucha eso y dice, sí, qué bonito, pero joder, pues parece que mi mundo lo construye más el miedo que el amor, porque si yo cuento los momentos en donde siento miedo versus los momentos en donde siento amor o agradecimiento al final del día, pues gana por goleada. A ver, yo me iré un paso antes. Yo creo que no hay nadie aquí que no esté de acuerdo en que todo lo que nos rodea, el mundo entero, es energía. Energía que vibra y que efectivamente se va convirtiendo en cosas, sonidos, animales, seres humanos. Vale. Ya sabemos, la ciencia nos lo dijo, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. El miedo es energía. Pero en realidad el miedo no es que sea una energía mala. En una ocasión escuché, y cuando lo experimenté por mí mismo me hizo mucho sentido, que el miedo es un grito de amor desesperado. Es decir, el miedo, en el fondo, surge de una necesidad de redención. Entonces, cuando tú experimentas esto, te das cuenta que de verdad el miedo no es malo, no es enemigo de nadie, es simplemente una energía con una carga negativa. Tú puedes quitarle esa carga. Llámalo alquimia, llámalo transmutación o llámale simplemente lograr que la energía que está en ese miedo sea lo que siempre fue, porque es la única energía que hay en el universo, que es amor, pero que por desconocimiento, por sensación de abandono, por tantas historias como los seres humanos nos hemos contado desde el principio de los tiempos, le hemos ido añadiendo etiquetas: miedo, injusticia, rabia, maldad, eh, eh, tantas, pero que son solo etiquetas. Es como si imaginémonos que la energía fuera un rayo, le hubiéramos puesto capas encima. Capa de rabia, capa de maldad, capa de miedo, capa de abuso. Son capas, son creencias. Pero cuando tú estás atento y empiezas a desarrollar esa capacidad de observación que tenemos, tú eres capaz de que cuando esa energía llega a ti, la sientes, quitarle esas capas, hasta que queda lo que de verdad es esa energía, que es amor, no es nada más. Entonces, ¿pero cómo ocurre eso? En un diálogo honesto y franco, auténtico, no que tapa. Cuando tú te pones a hablar con esa energía y le dices, en mí hay miedo, siento rabia, siento... Porque en ese momento tú puedes hacer este diálogo contigo mismo hasta que se clarifica. Es decir, lo aceptas porque logras comprender qué es y lo perdonas, es decir, lo liberas. Y automáticamente es como que tú te convertiste en un prisma, en un diamante. Pasó a través tuyo una energía que venía cargada con miedo, con rabia, con dolor, con resentimiento, y a través tuya salió limpia. Y en ese momento dejas de sumar al inconsciente colectivo y empiezas a sumar al consciente colectivo. Porque finalmente la palabra Cristo, y no tiene nada que ver con religión, porque esto está en todas las culturas ancestrales, tiene que ver con crístico, con cristalino, con transparente. Tiene que ver con ser permeables y lograr que la energía pase a través nuestro y lo que entra etiquetado de una manera salga sin etiquetas. En ese momento tú eres libre porque no te dejas condicionar ni eres esclavo de ninguna energía que tenga ninguna carga que sea diferente al amor. Y desde ahí lo que tú tienes es certeza, convicción. Y ante eso no hay nada ni nadie que te pare. Es imposible. Entonces lo que estás ejerciendo ahí es ese poder creador que decía Enzo. Bueno, cuando mencionas la palabra te perdono, ¿cierto? El otro día bueno, últimamente en el fondo he estado tratando de ir como
al origen como mágico, ¿cierto?, de las palabras. Entonces me he dedicado mucho tiempo a ir a la etimología, y fíjate que en la palabra perdón, ¿ya? En su origen, si quieres, incluso está como mágico, es un acto de protección, porque en el fondo, cuando yo perdono, ya cuando yo perdono, es como si le estuviese diciendo a esa persona, a esa situación o a esa dimensión de mí, le estuviese diciendo, ya no me vas a afectar más, o ya no me vas a, o ya no vas a tener la influencia que has tenido hasta en este momento en mí. Ya no vas a volver a encender la mecha en mí, ¿cierto? Ya, y esa expresión me gustó mucho, es decir, de alguna forma le saco de mí, ya, y me protejo, el estar expuesto a que ciertas situaciones, personas, palabras, ya, pensamientos, enciendan la mecha en mí, ¿cierto? El que la va a encender ahora soy yo. Claro, ¿Ah? pero ahora imagínate Como que eso. descubrí como el cerillo. ¿Ah? Claro, ¿Ah? Siempre venía alguien con los focos de afuera o con el claro. encendedor. ¿Ah? Entonces, de pronto, a través del perdón, visto de esta dimensión, y quería cerrar con esto, esta intromisión mía, No, no, que, tranquilo, es por el que contrario. fíjate y fíjense cómo cuando uno va a la etimología de las palabras, uno descubre que apuntan a otra cosa, pero la mayor parte de esas palabras fueron moralizadas, y cuando fueron moralizadas, ya en realidad se transformó, se deformó todo. Entonces uno en realidad, cuando habla de perdón o habla no sé, de pecado, de culpa, de innumerables palabras que la ocupa cotidianamente, en realidad no son reflejo del origen, ¿ya? Por lo tanto, aunque la usemos, no son transformadoras, no son curadoras, no son sanadoras, ¿ya? Al contrario, siguen sembrando, ¿cierto? Siguen sembrando una moralidad que no hace tanto daño. Eso quería comentar a la luz de la palabra perdón. De hecho, si vamos un paso más allá en eso, vamos a descubrir que no tenemos que protegernos de nada. Acuérdate que una de las cosas que dijimos fue, en el fondo, yo lo que estoy haciendo es proyectar lo que tengo dentro, lo proyecto fuera, como una película, ¿no? Si yo lo proyecto fuera y yo interpreto la realidad, resulta que nadie me hizo nada. En el fondo, esa persona que vino con el cerillo es un mensajero al que yo le pedí que me hiciera o me dijera eso para yo ver algo que internamente me estoy haciendo a mí mismo y que no veo. Por tanto, perdonar no es porque yo sea el buen samaritano que digo te perdono y me convierto en un santo. Es que entiendo y comprendo la situación, cómo yo he pedido, he atraído que eso ocurra para darme cuenta de algo que internamente yo estoy viviendo, y de esa comprensión se libera el dolor y surge el perdón y el agradecimiento de forma espontánea. No es algo que yo me propongo, es algo que se da. Porque efectivamente, si tomamos pecado y perdón como palabras opuestas, pecado tiene que ver con confusión, tiene que ver con error, no tiene que ver con acción mala, tiene que ver con actuar desde el error, es decir, actuar desde esa inconsciencia. Por tanto, cuando yo logro, gracias a esa situación, logro darme cuenta, logro comprender, esa revelación que yo tengo es tan liberadora, porque logro quitarme de encima algo que tenía, que espontáneamente surge el agradecimiento y espontáneamente surge el perdón. Pero me estoy perdonando a mí, porque de lo contrario, ¿qué surge? La culpa. Me siento culpable. Y el problema, cuando yo me siento culpable, y ojo, culpar a los demás es culparme a mí, porque acuérdense, mi película la proyecto, lo que veo de fuera es una interpretación que yo hago. Por tanto, si yo veo culpa en el otro, es la misma culpa que yo veo en mí internamente. Y el problema de la culpa es que la culpa exige pago, exige castigo. Por tanto, tarde o temprano vamos a traer una situación en donde nosotros paguemos esa culpa.
Por ejemplo, y voy a ir a mi caso, ¿por qué yo acabé arruinándome a pesar de que se supone que tengo muchas habilidades para hacer buenos negocios? Pues muy sencillo, porque en ese rechazo visceral de mis padres que yo hice, me llevó también a rechazar lo que venía de ellos, que era el dinero, y me llevó a malgastar el dinero que venía de mis padres. Pero yo no lo hice como el choro que no quiere nada de sus padres, no. Yo lo hice culpándome, porque por un lado lo estaba malgastando y por otro lado me estaba culpando por estar derrochando la herencia. Culpa, castigo, ruina económica. Es decir, a pesar de que yo podía tener habilidades, no las podía ejercer porque debajo había un sentimiento mucho más fuerte que embadurnaba, que tenía todas las acciones que yo ejecutaba. Y finalmente acabo pagando la culpa. ¿Cómo? Con una ruina económica. Entonces, el perdón es sinónimo de liberación cuando se da la comprensión, no porque soy el bueno de la película. Porque efectivamente, como dice Enzo, esto no se trata de bien y mal. Porque en el fondo hay una frase que a mí me gusta mucho, que yo la aprendí en esta escuela, que dice, lo que digo, es decir, lo que le digo a cualquiera o sobre cualquiera, lo que digo, me lo digo. Lo que me dicen, me lo mando decir. Lo que hago, me lo hago. Lo que me hacen, me lo mando hacer. Es decir, es un pacto casi en donde como yo soy el que arma la película, finalmente lo que logro es que los demás empiecen a interactuar y a interpretar un papel dentro de mi película. Y todo lo que yo veo fuera reflejado como algo que me llega, en realidad nació de dentro. Y ahí viene algo que comentaron en el chat. ¿Qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con el sufrimiento? Pues muy sencillo. Todos hemos escuchado hablar de la crisálida, ¿verdad? Todos sabemos, ejemplo manoseado hasta la saciedad, la crisálida es el gusano de seda donde el gusano se convierte en mariposa, ¿verdad? Pero ¿qué es una crisálida? Aquí es curioso porque hay dos aspectos que yo creo que es importante que tengamos en cuenta. Uno, para que el gusano se convierta en mariposa, cambia su ADN. Eso quiere decir que se digiere a sí mismo, se deglute a sí mismo en sus propios jugos, porque construye un nuevo ADN. Joder, si a nosotros nos dijeran, métete ahí, te vas a deshacer entero, te vas a cocer entero, te vas a cocinar entero y después vas a salir mejor. A ver quién lo hacía. Vale. Pero es que crisálida, y ahí nos vamos al origen, Enzo, a la etimología, el prefijo cri viene del sánscrito. El prefijo cri está en la palabra Cristo, está en la palabra crisis, está en la palabra criterio, está en la palabra crisálida. El prefijo cri significa posibilidad de un nuevo nacimiento, acción impecable. Eso significa. Por tanto, los periodos de sufrimiento, los periodos de dolor, debido a que no hemos sido capaces de ejercer esa capacidad de observación y de atención que tenemos, se convierten en la crisálida transformadora que como oportunidad de nosotros darnos cuenta y nacer de nuevo. Es decir, o nos transformamos por voluntad, es decir, porque estamos atentos, observamos, leemos las señales y desde ahí empezamos este camino, o lo hacemos por dolor y sufrimiento. Por tanto, el dolor y sufrimiento simplemente son las alarmas, los avisos de la resistencia que estamos poniendo ante una situación. Es decir, es tú mismo, diciéndote a ti mismo, te estás resistiendo, no estás gestionando bien esto, hay algo que no estás viendo, hay algo que no quieres afrontar, hay algo aquí, hay un tesoro aquí esperándote, pero tú no quieres tomarlo, te estás resistiendo. Por eso se puede convertir en una crisálida, se puede convertir en un túnel, que mientras lo cruces es negro, pero que cuando sales al otro lado dices, pero ¿cómo podía haber estado viviendo desde el otro lado? Entonces, efectivamente, esa es otra de las malas películas que nos contamos. Terribles películas. En vez de abrazar ese dolor y ese sufrimiento, ponerle rostro, ponerle nombre, como tú decías eso, en vez de ponerlo ahí, conversar cara a cara, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres enseñarme?
¿Por qué yo he creado esta situación en mi vida? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿desde dónde? ¿Desde qué parte mía, desde qué creencia, desde qué paradigma, desde qué herencia he creado yo esta situación? ¿Qué tengo que ver que no veo ahora? Porque ahí, ¿qué surge? Lo mismo. Surge la comprensión, la liberación y el perdón. Y por tanto, no necesitamos volver a vivir de nuevo una experiencia similar, es decir, nuevas formas, pero mismo fondo, que nos vuelva a repetir el aprendizaje que no hicimos, que no descubrimos en la vez anterior. Como tomar la distancia para poder verlo, efectivamente. Activar el observador, la atención. Sí. Y claro, como tú lo mencionaste también, ya a modo de cierre también, por esta vez, porque claramente nos podemos volver a encontrar en una próxima oportunidad, Feliz. porque aquí se enciende la llama, ¿cierto?, del corazón para poder seguir profundizando. La atención, el gran recurso que aquí yo sé que muchos hemos compartido o hemos conversado en alguna instancia, que es como esa facultad con la que fuimos dotados, que llegó el tiempo, claro, de activarla, de ponerla a nuestro servicio y de dejar de permanecer en la distracción, ¿ya? Tan susceptible a que cualquier cosa de alguna manera, ¿cierto?, nos distraiga, ¿ya? Entonces yo quiero agradecerte, Ismael, porque fue una lluvia de impresiones en realidad, ¿ya? Muchos de esos elementos pueden ser elaborados, trabajados, entonces en lo personal, eh, mira, aquí dicen que fue cortito, dicen, pero ya vendrá, si yo sé que contamos con Ismael para volver a encontrarnos, y con ustedes también para compartir este espacio, porque en realidad necesitamos como ir recordándonos, ¿cierto? Abriendo esas puertas de la percepción y sobre todo cuando hay experiencia y hay vivencia directa, ya, de haber entrado en esa crisálida, ya, haberla pasado mal también, ya, haber estado tal vez hasta el borde de la muerte, una enfermedad grave, y seguir aquí, ¿ah? ya, contando la historia, una historia renovada, bueno, eso se agradece, pues, señor, se agradece, Ismael, ¿ya? Mira, yo algo aprendí y es que cuando uno se supone que está enseñando, aprende más que enseña. Entonces, que uno es maestro aprendiz eternamente, eternamente. Y que cuando yo tengo que ordenar muchas cosas que son experiencias y que tal vez no he verbalizado, ese ordenarlo lo aclaran. Por tanto, para mí el aprendizaje es mucho mayor, porque es como que ahora he asentado aún más las cosas que he contado, las he hecho más mías. Por tanto, el primer beneficiado de esto, o el más beneficiado de esto, soy yo mismo. Y lo otro que quería decir para cerrar es que a mí me gusta mucho la palabra recordar, porque si nos vamos a la etimología cor cordis, significa corazón en latín. Y recordar, por Sí, tanto, es volver a sí, pasar por el corazón. Que tiene que ver con, sí. efectivamente, volver al origen, volver a la casa del Padre, volver a recordar quién siempre fuimos y que en este deambular por esta experiencia humana, finalmente, por una película muy mal contada, pues olvidamos. Así es que eso solo como despedida. Así es que yo feliz, en la medida que surjan instancias así, yo, bueno, ya digo que aprendo más. Así es que feliz y muchas gracias por el espacio, por supuesto, eso. Sí, oye, mucha gratitud aquí en el chat. Ya alguien dice por ahí que escuchó lo preciso en este instante de su vida, a lo mejor en este momento. Yo siento que este fue un verdadero salón de espejo, ¿ah? Donde los reflejos, o más de uno, sino todos, nos tocaron en el corazón. Así que Ismael, un abrazo a la distancia y nos volvemos a encontrar pronto, pues. Y gracias a todos ustedes también, ¿ya? De todas maneras, un abrazo a todos, buenas noches desde Lisboa y 1.000.000 de gracias. Que estén muy Un bien. abrazo Chao, grande, Ismael. eso. Chao. Chao, amigos. Chao. Gracias. Chao a todos, a todas. Gracias, chicos.